La doctora Retamos es diplomada en dolor y cuidados paliativos del adulto y diplomada en emergentología. Es la actual presidenta de la Asociación Uruguaya para el Estudio del Dolor, miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, capítulo de la International Association for the Study of Pain. Doctora, muy buenas noches, bienvenida al campus de Megalabs. ¿Cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. Si usted está Bueno, lista, le cedo la palabra. gracias. Bueno, muchas gracias, sí. Vamos a empezar hoy. Les agradezco, agradezco a Megalabs la oportunidad de estar acá conversando con ustedes. Tuvimos un pequeño problema técnico, por lo cual me van a pasar ustedes la presentación y yo voy a ir hablando desde acá. Yo soy médico clínico, me dedico a la asistencia de personas con dolor crónico y lo hago en un equipo interdisciplinario. Y voy a tratar de transmitir mi experiencia. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Disculpen. Perfecto. Bueno, muchas gracias, perdonen. Siguiente. Vamos a hablar de la definición y de la importancia del tema, del tránsito del dolor agudo hacia el dolor crónico, de la evaluación integral necesaria para comprender al paciente con dolor crónico, de la interdisciplina y de las herramientas terapéuticas con las que contamos para aliviar al paciente con un dolor crónico. Siguiente. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con un daño tisular actual o potencial. Esta definición de la Asociación Internacional del Estudio para el Dolor, que fue revisada en el año 2020, nos deja ya claro que el dolor siempre es una experiencia personal, ¿verdad? Que está integrada en diversos grados por factores biológicos, pero también por factores psicológicos y por factores sociales. El dolor y la nocicepción representan diferentes fenómenos. Y el dolor no puede inferirse únicamente por lo que está pasando a nivel de la neurona sensorial, sino que la involucra, pero es mucho más allá de eso. A través de las experiencias de la vida, las personas van aprendiendo el concepto del dolor y tenemos que entender que el dolor siempre es subjetivo. Por lo cual, tenemos que creer en lo que el paciente nos dice. Y tenemos que saber que puede haber dolor en ausencia de daño, como queda establecido en esta definición. Siguiente. ¿Y por qué es importante que hoy estemos hablando de esto? En primer lugar, como todos sabemos, es una causa muy común de consulta médica. Se calcula que afecta entre un 20 a un 40% de la población mundial. Hace unos años se llevó a cabo un relevamiento de diferentes países de la Comunidad Económica Europea en un trabajo científico que dio motivo a esa publicación que acá mostramos y que evidenció que el dolor crónico tiene una prevalencia del 19% en Europa y que la media de duración de ese dolor es de 7 años. En Latinoamérica hay pocos estudios epidemiológicos de dolor crónico. La Asociación Chilena para el Estudio del Dolor presentó hace unos años en el Congreso Mundial del Dolor en Argentina, en el 2015, un interesante estudio donde mostraban que la prevalencia del dolor en Chile es de un 32%, de los cuales el 64% hablan de una intensidad moderada y el 21% de un dolor severo. Por otro lado, la elevada prevalencia observada y la discapacidad asociada se traducen en una importante participación en la carga global de morbilidad. Esto principalmente se ha estudiado en relación al dolor crónico musculoesquelético, que se ha visto que constituye la quinta parte de la discapacidad del planeta. Son números, como vemos, verdaderamente alarmantes, ¿verdad? Siguiente. Siguiente. Y hoy nos convoca el dolor crónico. El dolor crónico que, como sabemos, es algo muy diferente al dolor agudo. El dolor agudo es ese dolor útil, ¿verdad? Es ese dolor que nos avisa del daño, por el cual nos preservamos como especie, ¿verdad? Que tiene un carácter adaptativo, que muchas veces es el síntoma de diversas enfermedades, el síntoma guía que nosotros vamos avanzando y vamos y diagnosticamos la enfermedad que está, ¿verdad? Y es ese dolor agudo que con un correcto tratamiento por lo general se alivia.
Por el contrario, el dolor crónico ya perdió esa utilidad biológica, ¿verdad? Y es una enfermedad en sí misma. No es solo el criterio temporal de 3 a 6 meses de dolor permanente, sino que ya estamos ante una condición que se manifiesta con síntomas físicos, pero que a su vez produce múltiples consecuencias en la persona, como la disminución de la calidad de vida, la alteración en todas las actividades, los cambios en el estado de ánimo y las alteraciones en el sueño. Y mucho se ha avanzado en los últimos años en el reconocimiento del dolor crónico como una entidad en sí misma, más allá de lo que lo ocasione. Sabemos que a veces hay enfermedades que dan dolor persistente. Pensemos, por ejemplo, en una poliartritis reumatoidea, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica que provoca dolor por mucho tiempo. Pero otras veces hay enfermedades en que ya se resolvieron, pero el dolor sigue, como por ejemplo la neuralgia posherpética. Y también hay una cantidad de enfermedades, una cantidad de dolores crónicos en los cuales no hay enfermedad, ¿verdad? O la que hay no explica todo el sufrimiento del paciente, como vemos, por ejemplo, en muchas lumbalgias crónicas o como vemos en las cefaleas tensionales. Lo que se postula es que más allá del tratamiento de la patología de origen, si es que la hay, el dolor crónico de por sí trae consecuencias muy negativas para la persona, solo por la persistencia del dolor en el tiempo, por lo que hay que abordar este problema como condición dolor crónico, independiente de la etiología. Siguiente. Actualmente hay un reconocimiento unánime de que el tránsito del dolor agudo al dolor crónico no se explica solo por las condiciones fisiopatológicas, sino que hay un conjunto de factores psicosociales que también se ven involucrados a la hora de un dolor agudo transformarse en un dolor crónico. No hay que pensar en el dolor crónico como la continuación del agudo y nada más, ¿verdad? Es en esta cronificación que cobran relevancia los factores psicosociales, la historia de la persona, los antecedentes, la situación actual, la familia, el entorno. Todos estos factores que van a contribuir, junto con los mecanismos fisiopatológicos, a la cronificación del dolor. No cualquier persona puede desarrollar un dolor crónico. Pero además, ante el dolor crónico, no todas las personas reaccionan de la misma manera, ¿verdad? Eso nosotros habremos visto más de un paciente en ese sentido, en que vemos que hay personas con dolor crónico que se adaptan y que funcionan más o menos bien, mediante otras caen en una profunda depresión, un sufrimiento que le determina una discapacidad. Es decir, es una nueva variable diferencial, dolor crónico y discapacidad, ¿verdad? Y el dolor provocará más o menos discapacidad según cómo la persona lo afronte o lo evalúe. Siguiente. Siguiente. Mucho se ha avanzado en el conocimiento de la fisiopatología del dolor, de los mecanismos moduladores y de la alteración de estos para dar lugar a los diferentes síndromes dolorosos. Vemos acá la ilustración cartesiana, donde un estímulo, el fuego, ¿verdad?, que se está trasladando y se transmite a una región específica del cerebro donde tiene lugar la percepción, ¿verdad? El estímulo se traslada a nivel de todo ese haz nervioso y llega al centro superior. Vemos unas imágenes adicionales que hacen hincapié en la evidencia moderna que existe de todos los componentes de este sistema que reorganizan esa señal que se va transmitiendo, ¿verdad? Y que la reorganización en estos sectores es que puede dar lugar a los diferentes síndromes de dolor crónico. Entonces vemos cómo en la lesión de órgano, a nivel del nociceptor, a nivel periférico, se dan una serie de cambios cuando existe una lesión, la sopa inflamatoria, ¿verdad?, los cambios en la respuesta aferente, que colectivamente se describen como la sensibilización periférica. Vemos como en el asta posterior de la médula, los circuitos sufren un gran número de cambios, lo que da como resultado la sensibilización central, donde tiene mucho que ver el glutamato y también la activación de la microglía. Tanto esta sensibilización periférica como la sensibilización central fueron descritas ya hace como más de 20 años, ¿verdad? O en el entorno de los 20 años. En los últimos años en donde se ha avanzado más es en la investigación, con respecto a la investigación clínica, en lo que se llama la reorganización cortical. Es muy interesante el cuerpo de conocimiento que se ha desarrollado sobre las modificaciones que sufre el cerebro de los pacientes con dolor crónico. Siguiente.
Tradicionalmente pensábamos al dolor como un sistema ascendente, ¿verdad? Vemos acá el nociceptor, la primer fibra que llega, hace su sinapsis en el asta posterior de la médula, los haces ascendentes que llegan hasta los centros superiores, y el sistema modulador descendente desde los centros superiores hasta el asta posterior de la médula y el nociceptor. La amplificación o la inhibición, la facilitación o no de estas de la señal es lo que da lugar a los diferentes síndromes dolorosos. Sin embargo, en las investigaciones recientes en la neurociencia básica permiten concluir que en el cerebro también ocurren cambios anatómicos y funcionales en respuesta a esta situación del dolor crónico. Se ha descrito mucho mejor a nivel cerebral lo que es la neuromatriz del dolor, y cada vez se evoluciona más en el conocimiento de esta. Siguiente. Y se ha visto que la actividad de base cerebral se altera en la presencia de dolor crónico. Es decir, el cerebro como un factor importante en presencia del dolor crónico. El profesor Abkarian, en una universidad de Chicago, con su equipo de investigadores, llevaron a cabo interesantes investigaciones con resonancias magnéticas funcionales para analizar la respuesta del dolor de individuos que habían sufrido una lesión. Y encuentran que hay comunicación entre dos regiones del cerebro muy importantes, como son la corteza prefrontal y el nucleus accumbens, ¿verdad? Estas regiones son encargadas de las emociones y de la motivación. Se ha demostrado mediante estos escáneres que mayor comunicación entre estas dos regiones muchas veces dan mayor probabilidad de que el individuo desarrolle un dolor crónico. Es decir, que la lesión en sí misma no es suficiente para explicar por qué se siente un dolor continuo, sino que tiene que haber la lesión combinada con un estado emocional del cerebro. Lo que vemos en esa imagen es un modelo de los circuitos cerebrales involucrados en la transición del dolor agudo al dolor crónico, donde vemos el sistema límbico y el sistema prefrontal como zonas determinantes en este tránsito del dolor sensación hacia un estado más emocional del dolor. Siguiente. Como vemos, es todo muy complejo, es decir, todas estas cosas darían motivo de días de conversarlos para entenderlos, ¿verdad? Pero esto es como una puesta a punto de dónde está el desarrollo de la investigación en este momento y la complejidad, ¿verdad? Y esta complejidad que se ve reflejada también en la clínica. Los invito a pensar ahora en un paciente con dolor crónico, ¿verdad? Que viene a la consulta, luego de muchas consultas por lo general, porque ya es crónico, ¿verdad? Que ya ha pasado por varios médicos, que tiene altos estudios para revisar, que tiene un periplo dentro de la institución de salud, donde muchas veces no se ha sentido comprendido, y que por lo general deposita en nosotros toda la esperanza de la resolución de su problema, lo cual de por sí ya es un problema, ¿verdad? Para poder aproximarnos a ese paciente y entender a ese individuo lo que está sucediendo, debemos realizar una evaluación integral de toda la persona. Siguiente. Evaluación integral en los diferentes aspectos que constituyen a la persona, ¿verdad? Entonces, por motivos de la exposición, los vamos a ir enumerando. En primer lugar, los aspectos biológicos, en donde lo primero que nosotros queremos decir es que lo que debemos realizar es una buena clínica, más en estos tiempos donde cada vez hay más acceso a estudios diagnósticos, cada vez más sofisticados, cada vez tiene más validez de la buena clínica. Anamnesis, examen físico, orientados a confirmar o a descartar diferentes patologías. Nada sustituye a la clínica en la medicina y menos cuando estamos hablando de un paciente con dolor crónico. Y luego debemos de interpretar los exámenes paraclínicos que presenta el paciente, porque esos exámenes paraclínicos tienen que servir en el contexto clínico, ¿verdad? Porque muchas veces los hallazgos en las imágenes no explican todo lo que le pasa al paciente. Todos habremos tenido en algún momento algún paciente que, por ejemplo, sufre de una lumbalgia crónica, se le realiza una resonancia magnética, tiene una discopatía, se opera, ¿verdad? El cirujano dice que los resultados quirúrgicos son buenos porque lo evalúa con imágenes posoperatorias y el resultado es bueno, pero sin embargo el paciente sigue con dolor y ahora no solo tiene dolor, sino que está operado de la columna, ¿verdad? Esto, la mayor parte de las veces,
es por problemas en la indicación de la cirugía, porque nos equivocamos en la evaluación del paciente y sobredimensionamos muchas veces la participación de esa alteración anatómica que encontramos en el estudio en el cuadro clínico del paciente. Siguiente. Vamos a pasarlas todas las preguntas juntas ahora, todas. Ahí está, ahí paramos. Con la anamnesis, el examen físico, los estudios paraclínicos, intentaremos contestar estas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la intensidad y la evolución, verdad? Sabemos, hay una infinidad de escalas utilizadas para la intensidad del dolor, no vamos a hablar de ninguna ahora, esas se leen en los libros, pero siempre alguna hay que utilizar. Lo más usado, que sirve para cualquier consulta, es la escala numérica de 0 a 10, que el paciente enumere, 0, nada de dolor, 10 es un dolor intolerable, ¿verdad? Preguntándole al paciente en los momentos de más dolor cuánto tiene, en los momentos de menos dolor cuánto tiene, y en la evolución podremos ir viendo el cambio de este número, ¿verdad? También podemos usar este número para ver cómo le interfiere el dolor en las actividades de la vida diaria, cuánta interferencia tiene. Es importante saber esa interferencia porque para realizar diagnóstico, como sabemos, muchas veces nosotros preguntamos en qué ocasiones al paciente le duele más o le duele menos para hacer un diagnóstico de patología, ¿verdad? Pero además, para ver cómo interfiere este dolor, cuando hablamos de dolor crónico, en la cotidianidad del paciente. Y nos va a servir mucho para pautar el tratamiento. ¿Qué tratamiento se ha recibido? También es importante, porque por supuesto que nos va a dar una pauta del problema en el cual estamos, nos va a ayudar a diagnosticar, pero además nos va a ayudar para el tratamiento. Saber si hay una patología de base, esto es fundamental, ¿verdad? Más allá de considerar al dolor crónico como una entidad nosológica en sí mismo, no debemos olvidar que muchas veces hay una patología de base que mejorando la misma también mejora el dolor. Y también muchas veces puede pasar que un paciente con dolor crónico tenga un cambio en su situación e injerte otra enfermedad, ¿verdad? Entonces, la evaluación de los aspectos estrictamente médicos, por llamarlos de alguna manera, deben de estar siempre presentes a lo largo de todas las consultas. Y también tendremos que ver si el dolor tiene un componente predominantemente nociceptivo o neuropático, si hay sensibilización central, ¿verdad? No siempre es posible trazar una frontera entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático en el paciente con dolor crónico. Pero intentaremos aproximarnos, ¿verdad? A ver si es un dolor más originado en el nociceptor, ese dolor como los dolores osteomusculares, por ejemplo, o si por el otro que vemos en muchas afecciones musculoesqueléticas, ¿verdad? O si es más un dolor neuropático, ese que el paciente lo describe como hormigueo, como quemazón, como electricidad, que cursa muchas veces con alodinia, es decir, la manifestación del dolor ante un estímulo que no es doloroso, la presencia a veces de disestesias o de parestesias, ¿verdad? Pensemos en las neuropatías diabéticas dolorosas, en las neuralgias posherpéticas, que son ejemplos de dolores neuropáticos, ¿verdad? Y que muchas veces dan lugares a dolor crónico, los dolores neuropáticos. La sensibilización central que dice allí, que no es la misma, el fenómeno fisiológico, fisiopatológico que veíamos en el slide del inicio, es a lo que se le ha llamado, antes lo llamábamos dolor funcional, ¿verdad? Es eso cuando nosotros no encontramos alteración en el nociceptor, no encontramos alteración a nivel de ninguna del recorrido de toda la vía nerviosa, pero el dolor existe, porque el paciente lo manifiesta, ¿verdad? Estos pacientes tendrían un procesamiento sensorial y una modulación central del dolor alterada. Son ejemplos de esto, por ejemplo, la fibromialgia, muchos dolores pélvicos crónicos, las cefaleas tensionales, son dolores en donde se ve este fenómeno. Nosotros no objetivamos alteraciones anatómicas, ni en los nociceptores, ni en la vía nerviosa, pero el paciente tiene el dolor. Siguiente. Para seguir con las diferentes dimensiones, con los diferentes aspectos que debemos explorar en el paciente, vamos a los aspectos psicológicos. Yo soy médico, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero muchas veces cuando evalúo a un paciente, y creo que a todos los médicos que hacemos clínica nos pasa esto, que nos damos cuenta que hay cosas que no tienen que ver mucho con las alteraciones anatomofuncionales que encontramos, sino que tienen que ver más con la persona. Y que esas cosas muchas veces son las que determinan el cuadro clínico del paciente. Y eso lo vemos no solo en el dolor crónico, también lo vemos en otras enfermedades, ¿verdad? Y estos son los aspectos que debemos explorar para saber cuánto están incidiendo en el desarrollo del dolor
Siguiente. Siguiente. Lo primero son las creencias, ¿verdad? El paciente muchas veces tiene creencias, siempre tiene un cuerpo, cree que, por qué es lo que le está pasando, ¿verdad? El paciente muchas veces cree que se empeoró por hacer una actividad, entonces probablemente esa actividad no la haga más y no quiera hacer ninguna parecida. Y es muy importante cuando le pedimos, por ejemplo, a los pacientes que se muevan, que siempre les vamos a pedir eso en el dolor crónico, ¿verdad? O los pacientes que vienen y nos dicen que están con dolor porque tienen una discopatía y esperan el tratamiento para la discopatía y no van a aceptar que su dolor tiene otros componentes y por eso va a ser más difícil y vamos a tener que trabajar más para incorporarlos a programas de rehabilitación global. Si creo que mi dolor es solo físico, va a ser muy difícil que integre las otras dimensiones, por lo cual va a ser más difícil que mejore. Los miedos también influyen en la evolución. El miedo a moverse va a interferir en el tratamiento. El miedo, por ejemplo, a una enfermedad oncológica que muchos pacientes tienen por lo intenso de su dolor, que hasta el momento que no hablemos de esto, que descartemos esa posibilidad y que el paciente esté convencido, seguramente el paciente no va a estar tranquilo y no va a mejorar. El catastrofismo es otra cosa que se mide muchas veces, ¿verdad? Que es sabido que el paciente ese que tiene ideas negativas, ¿verdad? En cuanto a la enfermedad, en cuanto a su futuro, tiene peor pronóstico. Los mecanismos de afrontamiento, esos pacientes que afrontan de manera activa, por lo general tienen menos discapacidad y tienen mejor pronóstico que esos pacientes que tienen un afrontamiento más activo, que esperan que el otro les solucione todo, van a tener una peor evolución. La presencia de sucesos vitales estresantes en el último año ha sido señalada como un perpetuador del dolor. Es muy importante la incidencia de abuso, abandono o maltrato en la infancia. Es frecuente este antecedente en los pacientes con dolor crónico. Ya hace unos cuantos años, los autores Goldberg y Goldstein encontraron que un 54% de los pacientes con dolor crónico presentaban antecedentes de abusos sexuales o verbales en la niñez, mientras que en el grupo de control que ellos utilizaron, la incidencia era del 21%. Vemos entonces cómo todo lo que sucede en la niñez es determinante en lo que vamos a hacer y cómo vamos a responder cuando somos adultos. Las alteraciones del sueño en los pacientes con dolor crónico son muy frecuentes. El dolor muchas veces interfiere en el sueño, pero a su vez la alteración en el sueño amplifica el dolor. La ansiedad también condiciona el desarrollo del dolor crónico y por lo general la ansiedad se correlaciona positivamente con la intensidad del dolor y también con la discapacidad. Y hay una fuerte asociación entre dolor, depresión y discapacidad. Y comparten sitios en la neuromatriz encefálica y neurotransmisores. Y de esto cada vez se conoce más. Siguiente. El 50% aproximadamente de los pacientes con dolor persistente cumplen con criterios diagnósticos de depresión. Y muchas veces nos es difícil diferenciar si el paciente lo que tiene es dolor crónico o es depresión, porque muchas manifestaciones clínicas de los pacientes son muy similares, ¿verdad? La anedonia, la desesperanza, la angustia, son cosas frecuentes en el paciente con dolor crónico. Y muchas veces no sabemos si estos síntomas también, o esta depresión es reactiva al dolor, o si es una depresión que requiere un abordaje específico. Y a veces es inútil entrar a tratar de diferenciar esto, ¿verdad? Porque la ansiedad y la depresión exacerban las manifestaciones dolorosas. Y la ansiedad, la depresión y el dolor, como sabemos, empeora también el insomnio, ¿verdad? Y a su vez el insomnio y el dolor incrementan las manifestaciones depresivas y las manifestaciones ansiosas. Y así podríamos seguir, ¿verdad? En este complejo de estas 4 alteraciones que se encuentran todas las combinaciones posibles y que es lo que se muestra en este esquema, ¿verdad? Y que como vemos, las entidades individuales ocupan menos área que el conjunto fusionado. Siguiente. Volviendo entonces
a los aspectos que integran, que debemos evaluar en la persona con dolor, tenemos que saber también que los aspectos familiares son relevantes para conocer al paciente, para saber con qué apoyos cuenta, pero también porque pueden estar jugando un importante papel en la perpetuación del dolor. Es importante a veces indagar qué actitud toma la pareja o qué actitud toman los hijos con respecto al dolor. Esto nos puede poner en la pista de algo que frecuentemente se ve en el dolor crónico, que es el beneficio secundario, que es, bueno, yo por estar enfermo recibo más atención, ocupo un lugar en mi familia que antes no ocupaba, me atienden, por lo cual no sé si voy a querer salirme de ese lugar, ¿verdad? Porque es un lugar donde obtengo privilegios. Por supuesto que estamos hablando de mecanismos inconscientes, ¿verdad? Pero que bueno, que hay que despistarlos, porque puede ser trabajar en esto que alivia al paciente. Siguiente, los aspectos laborales y sociales también son importantes, es por todos conocidos, la insatisfacción laboral, los conflictos del trabajo, las demandas físicas, cuando son trabajos de mucha demanda física, o cuando son a veces factores que obstaculizan la rehabilitación del paciente con dolor. El tiempo fuera del trabajo también. Hay muchas investigaciones que muestran que cuanto más tiempo fuera del trabajo el paciente, más difícil va a ser su reinserción. Y acá también es un aspecto frecuente a despistar la presencia de beneficios secundarios, ¿verdad? Estoy enfermo, no voy a trabajar, ¿verdad? Esto es otra cosa que también tenemos que ver. Siguiente. Por último, los aspectos asistenciales. Existen factores asistenciales, es decir, que dependen de nosotros, los médicos o del sistema de salud, que también favorecen a la perpetuación del síntoma. Y créanme que muchas veces están muy presentes y hay que prestarles atención. La indicación a veces de exámenes paraclínicos en forma excesiva, la demora en obtener las consultas, los mensajes contradictorios entre los distintos profesionales, la realización de procedimientos invasivos a veces en forma excesiva e intempestiva, son aspectos que muchas veces contribuyen a la perpetuación del sufrimiento. Muchas cosas que decimos nosotros en el contexto de la consulta, por ejemplo, algo que yo veo que habitualmente le dicen, tenés una columna de 70 años y la persona tiene 30, y entonces esa persona se va de la consulta con esa idea y ya va asumiendo que se le va terminando la vida activa. Todas estas cosas tenemos que saber bien qué decimos. Lo que nosotros decimos al paciente puede ser muy importante para ayudarlo o para perjudicarlo. Siguiente. Y todos los pacientes, entonces, en mayor o menor medida, tienen alteración en todas las esferas que fuimos analizando. Esta es la multidimensionalidad del dolor crónico, ¿verdad? Y si hablamos de multidimensionalidad, estamos hablando entonces de la necesidad del abordaje interdisciplinario. Siguiente. Abordaje interdisciplinario para esta evaluación integral. Y en esta primera consulta con el equipo, estoy viendo que me estoy extendiendo mucho en el tiempo, voy a tratar de ir un poco más rápido, vamos a tratar de realizar los diagnósticos del paciente, ¿verdad? Diagnósticos de problemas, ¿verdad? No tanto centrados en la nosología, sino más en la identificación de problemas y en la jerarquización de estos problemas, tratando de sacar al paciente de un registro únicamente físico, de la parte del cuerpo que le duele, a una situación mucho más sistémica. Siguiente. Y en el abordaje interdisciplinario es fundamental el equipo interdisciplinario. Equipo que por suerte se está avanzando en las instituciones en el reconocimiento de la necesidad de estos equipos. Y hablamos de equipos interdisciplinarios, que es diferente a la multidisciplina, que es lo más frecuente. Un especialista ve, dice, qué opina, va al otro especialista, dice, va, qué opina, ¿verdad? Cada uno desde su lugar. La interdisciplina implica reunión de todos los especialistas, implica intercambio, implica asumir que los conocimientos de mi disciplina no van a ser suficientes para darle respuesta al paciente y que necesito de todas las otras disciplinas. Siguiente. Vamos a saltear el caso clínico. Siguiente. Y siguiente.
porque igual era un caso clínico que yo había traído simplemente como ejemplo de esta evaluación que les estoy diciendo, va a quedar en la presentación para que ustedes puedan verlo. Estamos planteando entonces para el paciente con dolor crónico un cambio de paradigma, ¿verdad? Abandonar el paradigma biomédico tradicional, ese disociativo que pone por un lado lo físico y por el otro lado lo psíquico, ese de la causa única y lineal, ¿verdad? Relación causa-efecto, si yo tengo esto en la vértebra voy a tener este dolor, si no lo tengo no voy a tener esto otro, el paradigma de las certezas pronósticas hacia un paradigma de una visión más integrativa, ¿verdad? Basados en la complejidad del ser humano con una unidad biopsíquica compleja, inserto en una familia, en un lugar de trabajo, en una sociedad, ¿verdad? Planteando que todo lo que le acontece a ese ser humano es multicausal y que las certezas pronósticas no existen. Siguiente. Y para plantearnos, siguiente, para plantearnos el tratamiento de este paciente, vamos a ir construyendo el tratamiento en la interdisciplina. Y hablamos de construcción del tratamiento porque hay tantos tratamientos como pacientes, ¿verdad? Los tratamientos tienen que ser desde las diferentes, con las diferentes cosas que tenemos, ¿verdad? Las diferentes áreas, los fármacos, las terapias físicas, la psicoterapia, los tratamientos intervencionistas, ¿verdad? Multimodal, pero por sobre todas las cosas individualizado y dinámico. Que nosotros indiquemos hoy un tratamiento no quiere decir que siempre sigamos indicando el mismo, ¿verdad? Y tenemos que saber que muchas veces la consulta ya puede ser terapéutica. Si el primer encuentro con el paciente fue bueno, si nos logramos aproximar a su sufrimiento, si se le escuchó, si se sintió comprendido, que es algo que uno percibe en la consulta, eso ya de por sí va a ser terapéutico. El tratamiento individualizado va a estar dirigido a mejorar a la persona, y no solo al alivio del dolor, sino al mejoramiento de la persona. Y no va a ser nunca la suma de todos estos, sino la interrelación de todos estos tratamientos. Siguiente. En el tratamiento farmacológico, lo ponemos primero, no quiere decir que sea lo más importante, ¿verdad? Lo más importante va a ser de acuerdo a cada paciente, donde pongamos foco, donde esté la alteración y en qué hagamos hincapié. Pero en el tratamiento farmacológico siguiente, tenemos que saber que los fármacos que vamos a realizar van a estar, por supuesto, centrados en las características del paciente, ¿verdad? En qué intensidad del dolor que tiene, por supuesto en la edad y las comorbilidades del paciente. Si es un paciente añoso, vamos a tener cuidado con empezar fármacos que le den efectos centrales. Vamos a empezarlos, si los tenemos que empezar, los haremos a dosis bajas e ir titulando. Si es un paciente diabético que con insuficiencia renal, no vamos a hacer un antiinflamatorio, es decir, que las comorbilidades son muy importantes, la experiencia previa que tiene el paciente, no vamos a insistir con un fármaco que el paciente lo ve como algo con el que le fue mal, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener que ver mucho cómo le ha ido con los otros tratamientos, las repercusiones sobre la vida diaria. Esto va a ser muy importante porque el plan terapéutico nosotros lo vamos a hacer a medida, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente está laboralmente activo y quiere seguir trabajando y tiene dolor cuando te va a trabajar, nosotros regularemos los analgésicos para que cuando vaya a trabajar sienta el menor dolor posible, ¿verdad? Si el paciente le duele cuando duerme, le daremos los analgésicos más en la noche. Queremos que el paciente retome su vida. Ese es el objetivo y para eso vamos a indicar los fármacos. Y por supuesto que si hay una depresión hay que tratarla, porque el paciente no va a mejorar si no mejora el tratamiento de la depresión. Siguiente. Los fármacos más ampliamente utilizados en el tratamiento del dolor crónico son estos. No vamos a extendernos sobre ellos por un motivo de tiempo y porque esto se puede leer más en todos lados. Siguiente. Pero en primer lugar, queremos decir, vamos a referirnos a algunas cosas que a veces dan discusión, ¿verdad? Que los antiinflamatorios tienen un lugar solo en las exacerbaciones y no para el consumo crónico, sobre todo por los efectos gastrointestinales y renales, ¿verdad? Y debemos saber que si el paciente tiene factores de riesgo para la insuficiencia renal o para la hemorragia digestiva, se deben evitar, ¿tá? Siguiente, los opioides. Siguiente.
sabemos que en los últimos años ha aumentado mucho la preocupación por el uso de opioides, sobre todo por el potencial para generar adicción y en el dolor crónico, que es en un paciente que sabemos que vamos a tener que hacer fármacos a veces por mucho tiempo, puede ser un problema esto, ¿verdad? Sin embargo, no hay estudios importantes de calidad que reflejen que el pro o el contra, es decir, la seguridad para el uso de opioides, pero tampoco que los dejen afuera para el tratamiento del dolor crónico. En los últimos años creció la preocupación, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, por el aumento en el consumo. Ellos sufrieron lo que le dieron a llamar la epidemia de opioides, ¿verdad? Muchas intoxicaciones y muertes por opioides, y por lo cual desarrollaron una cantidad de guías para la terapia con opioides en el dolor crónico. No es el problema de los países de Latinoamérica, y en esto la FEDELAT, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Dolor, realizó una declaración, ¿verdad?, hablando que no era el problema que nosotros teníamos, ¿verdad? Pero bueno, es algo que tenemos que saber. Estas guías siguientes realizaron recomendaciones que por supuesto son muy útiles cuando uno va a iniciar los opioides en el paciente con dolor crónico, que en primer lugar sabemos que tienen que iniciarse cuando otras terapias de menor riesgo no han proporcionado suficiente alivio del dolor o no se pueden utilizar, ¿verdad? Cuando el dolor tiene una afectación clara de la función o la calidad de vida del paciente, es decir, cuando los beneficios superen los riesgos. Y los riesgos, lo que tenemos que hacer es buscar los factores de riesgo que tenga ese paciente para el desarrollo de una adicción, para que desarrolle una adicción, ¿verdad? Porque como sabemos, la adicción no la desarrolla quien quiere, sino quien puede. Y tiene que ver con muchas características de la persona. Y en este sentido, el antecedente de la adicción o la comorbilidad psiquiátrica son los dos factores de riesgo para el inicio de los opioides. Y por supuesto que es fundamental el seguimiento del equipo de salud para que haga un buen tratamiento, y si el opioide no da resultado, habrá que cambiarlo. Siguiente. Los gabapentinoides, ya muchos años de uso, han demostrado su eficacia en varios trastornos de dolor neuropático. La pregabalina, como sabemos, dosis iniciales, a veces iniciamos con dosis bajas nosotros para evitar los efectos secundarios y después ir a dosis crecientes, una dosis mínima de 150 miligramos, llegando a veces hasta los 300 miligramos, repartida. Tratamos de hacer más dosis en la noche por el efecto sedativo que a veces tiene y que mejora el sueño, que es algo que muchas veces está alterado en los pacientes. Y por supuesto que hay que hacerlos cuidadosamente y sobre todo cuando se asocian con otros fármacos de acción central, como hay que hacer todos los fármacos. Siguiente, los antidepresivos, que no nos vamos a extender en ellos, que son tratamientos de primera línea para muchos trastornos de dolor neuropático o, por supuesto, cuando el paciente cursa con depresión. Pero aunque el paciente no tenga una depresión establecida, estos antidepresivos, la amitriptilina, es decir, los tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, es decir, los duales, tienen efecto analgésico per se y lo tienen muchas veces antes que el efecto sobre la depresión. Los otros antidepresivos, los ISRS, si bien no tienen efecto sobre el dolor, también a veces tienen una utilidad en el dolor crónico, porque el paciente muchas veces se encuentra deprimido. Y uno trata la depresión y el paciente mejora y mejora el dolor. Siguiente. Pero lo más importante que queríamos traer hoy como concepto, siguiente, es el que debemos saber dónde actúa cada fármaco. Siguiente. ¿Qué es lo que vemos en este esquema, verdad? Que no nos vamos a extender en él, pero en este esquema queda establecido dónde actúa cada fármaco. Nosotros tenemos que conocer el mecanismo de acción del fármaco y conocer también cuál es el mecanismo fisiopatológico implicado en el dolor del paciente. Y en esto entonces vamos a actuar de una forma más racional con los fármacos. Si queremos un bloqueante de los canales del sodio para actuar al nivel de la primera neurona afferente, vamos a usar la carbamazepina. Si queremos actuar sobre el asta posterior de la médula, sobre los bloqueadores del canal del calcio, utilizaremos la pregabalina, ¿verdad? O si queremos actuar más en los sistemas moduladores, utilizaremos los sistemas descendentes, utilizaremos más los antidepresivos. Siguiente.
Las terapias físicas, no nos vamos a extender en esto, pero sí tenemos que saber que tenemos que indicar siempre movimiento en el dolor crónico, siempre. Muchos pacientes no hacen más nada porque el médico se los indicó, de repente se los indicó para una condición aguda, el dolor crónico es otra cosa diferente, ¿verdad? Las articulaciones se nutren del movimiento, la condición muscular es fundamental para el funcionamiento articular y entonces vamos a indicar terapia física y muchas veces nos vamos a servir de los fármacos para que el paciente tenga actividad física. Siguiente, con respecto al área de la psicoterapia, desde las diferentes corrientes de la psicología, ¿verdad? Desde lo cognitivo-conductual, o desde la psicoterapia psicoanalítica, o desde la sistémica, desde todas hay propuestas para el tratamiento del dolor crónico. A veces son intervenciones puntuales en el contexto de la consulta del equipo interdisciplinario, o otras veces son derivaciones a tratamientos individuales, ¿verdad? Hay muchos lugares donde tienen programas de psicología para hacer pautados para desarrollar con los pacientes con dolor crónico. Siguiente, los tratamientos intervencionistas también pueden tener lugar dentro de este plan que vemos que es global. Siguiente, pero siempre los tratamientos intervencionistas dentro de lo que vemos que es un plan global, ¿verdad? Es decir, algunos bloqueos, algunas infiltraciones y técnicas de neurocirugía funcional pueden tener lugar, pero siempre insertas en el tratamiento integral y no como soluciones mágicas a un problema que vemos que es complejo. Para finalizar, queríamos decir que la comprensión de la neurociencia del dolor por un lado y la apreciación completa de todos los mecanismos biopsicosociales que están relacionados con la persona en su totalidad y no los déficits de tejidos aislados, ¿verdad?, son el enfoque más beneficioso para mejorar los resultados y mejorar a los pacientes con dolor crónico. La mejoría de todas las alteraciones que vemos en esta imagen y que por lo general presentan los pacientes con dolor crónico es nuestro objetivo. Lo óptimo sería que lográramos un control temprano, completo y sostenido de todos estos síntomas, pero independiente inclusive de nuestra especialidad, pero bueno, eso es complejo, pero en ese camino debemos de estar. Siguiente. Agradezco que me hayan escuchado. Los voy a dejar con esta obra de Munch, El grito, que representa la angustia, la soledad y el caos que experimentó el artista en su vida. Él lo ponía como una llamada de atención al mundo para que viesen cómo el dolor lo estaba consumiendo por dentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Retamoso. Qué increíble, qué buen cierre. Ese cuadro, pienso también que es una muy buena analogía del dolor y alguien que sufre algo así crónico está muy bien representado. Quería decirle que su exponencia ha sido magnífica y que los problemas técnicos no han sido para nada un impedimento. Eso para que que había probado, pero... No sea ningún problema. Se entendió, se escuchó y fue magnífica su ponencia. Bueno. Si le parece, ahora tengo algunas preguntas para Saúl. Sí. Bien, la primera de ellas dice, ¿puede el dolor crónico abordarse en una consulta médica convencional? Bueno, en realidad sí puede, es decir, uno muchas veces en medicina hacemos lo que podemos. Ahora, para dar respuesta al dolor crónico, nosotros planteamos que tiene que ser en equipo interdisciplinario, ¿verdad? Donde integrantes de 3 áreas, por lo menos, del área más de la medicina más biológica, ¿verdad? Es decir, del área de la medicina interna o de la reumatología o de alguna especialidad afín, tiene que estar. Por el otro lado, del área de la rehabilitación física y por el otro lado del área de la salud mental, por lo menos estas 3 especialidades tienen que estar representadas en ese equipo mínimo de interdisciplinario para abordar al paciente con dolor crónico. Pero por supuesto que estos pacientes llegan a la consulta de un médico solo. Y creo que nosotros podemos hacer mucho por ese paciente si empezamos a conceptualizar el problema desde este punto de vista, ¿verdad? Si empezamos a integrar todas las experiencias del paciente, aunque estemos solos en la consulta. Porque muchas veces no vamos a poder dar respuesta
a las cosas que nos trae el paciente cuando nos damos cuenta que, bueno, que no tienen que ver con una alteración física, por ejemplo, los médicos, ¿no? Pero lo que sí vamos a poder hacer es evitar el daño, ¿verdad? Si nosotros vemos que lo que le pasa al paciente es que está insatisfecho en su trabajo, quizás eso no lo podamos ayudar a solucionar, pero visualizándolo, vamos a poder evitar ir por el lado, por ejemplo, de darle más fármacos o de plantearle tratamientos intervencionistas que no lo van a mejorar al paciente porque el problema no está ahí, ¿verdad? Entonces, si bien no podemos darle respuesta al dolor crónico desde una consulta individual, sí lo que podemos hacer es abordarlo de manera diferente y hacer menos daño. No sé si la contesté. Diría usted también que es una especie de dibujar mejor el mapa, ¿verdad? Ahí está. Es una buena forma de verlo, sí. El mapa del dolor. Ahí está. Sí, claro que sí. Sí, sí. Bien, pasemos entonces a la próxima pregunta. Y es así. ¿Cuál es la integración básica de un equipo interdisciplinario para el tratamiento del dolor? Bueno, nosotros en Uruguay hay un proyecto presentado ya hace unos años de creación de unidades en los diferentes niveles de atención, ¿verdad? Nosotros proponíamos en ese proyecto una unidad básica que fuera justamente en estas tres áreas que le decía en la pregunta anterior, ¿verdad? Por supuesto que después tienen que haber unidades que se dé respuesta. Por ejemplo, tiene que haber gente de la parte del tratamiento intervencionista, ¿verdad? O anestesistas o neurocirujanos que hagan neurocirugía funcional, porque los tratamientos intervencionistas que tienen lugar a veces en el dolor crónico también tienen que ser parte de lo que se le ofrece al paciente, ¿verdad? Pero lo básico tiene que ser eso. Área salud mental, área rehabilitación física, área médica. Sabiendo que vamos a tener otras necesidades. Perfecto, perfecto. La próxima pregunta es así. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para definir el pilar farmacológico del tratamiento? Bueno, creo que eso lo contesté un poco en la exposición, ¿verdad? Nosotros lo que siempre hablamos es de la individualidad, ¿verdad? No podemos hacer protocolos, ¿verdad? Acá es un tratamiento a la medida y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son esas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Nosotros vemos al paciente, es como cuando uno va a sacar una foto, ¿verdad? Saca la foto, ve el paisaje, pone la cámara, pero intenta hacer foco en un lugar para ser paciente. Nosotros cuando vemos al paciente, lo vemos en su globalidad, pero intentamos hacer foco en cuál es la alteración prioritaria que tiene ese paciente. Y el tratamiento farmacológico que nosotros hagamos irá dirigido a eso. Si lo que nosotros vemos que el paciente tiene más es una depresión, el antidepresivo va a ser fundamental en el tratamiento del paciente. Si el paciente tiene un dolor neuropático, tendremos que ir a los coadyuvantes, utilizaremos los gabapentinoides o la carbamazepina o también los antidepresivos, ¿verdad? Si hay un componente inflamatorio del dolor, iremos más cerrado de los antiinflamatorios, ¿verdad? Pero, bueno, es un poco tratando de hacer diagnóstico en cada paciente. Está clarísimo, doctora. ¿Y qué lugar ocupa el tratamiento intervencionista en el dolor crónico? Bueno, el tratamiento intervencionista, lo que nosotros formulamos es que tiene un lugar mucho, no tan destacado como en el dolor agudo o en el dolor de evolución más subaguda, ¿verdad? Y depende mucho de los cuadros clínicos. Pero tiene un lugar dentro del tratamiento interdisciplinario. Estamos hablando de dolor crónico, ¿verdad? Con la afectación de todas las esferas esas de la vida, que no solo son por el dolor, como vimos en la exposición, ¿verdad? Sino que tienen que ver mucho con otras características de la persona. Eso no lo arregla un tratamiento intervencionista. Entonces, el tratamiento intervencionista tiene que ser visto en el contexto de este tratamiento interdisciplinario, ¿verdad? Como para tratar de un aspecto, intentar solucionarlo, pero entrelazado con todas las otras vertientes del tratamiento. ¿Ah? Y muchas veces el equipo tiene que acompañar, porque muchas veces cuando se hacen esos tratamientos, los pacientes a veces ponen mucha expectativa en ese tratamiento, y a veces cuando no da resultado, no es solo, perdido por perdido, ¿verdad? Sino que el paciente se frustra, y esa frustración a veces da lugar a más dolor crónico. Entonces, tenemos que indicar el procedimiento en el contexto de todo este tratamiento que estamos hablando, integral, pero además después sostener en el resultado al paciente.
Perfecto, doctora. Y aquí tenemos algunas preguntas de sus colegas. La primera de ellas dice, ¿cuál es la terapia para la neuralgia del trigémino cuando el umbral del dolor ha sobrepasado ya los analgésicos opiáceos? Bueno, en la neuralgia del trigémino, en realidad es un dolor neuropático, ¿verdad? Es un dolor muy intenso, da lugar a dolores muy intensos, y hay el tratamiento farmacológico de primera línea, ahí son los antiepilépticos, sigue siendo la carbamazepina, ¿verdad? Por el mecanismo fisiopatológico que está involucrado, donde las descargas ectópicas son el mecanismo más involucrado, la carbamazepina, que es ese fármaco que bloquea los canales del sodio y que por lo cual actúa sobre esas descargas ectópicas, es el fármaco que primero elegimos, ¿está? Un tratamiento con carbamazepina, titulando, ¿verdad? Y viendo que esté en rango terapéutico, con controles en sangre. Esa es la primera línea. Después a esos se le pueden asociar otros fármacos coadyuvantes, así, o otros antiepilépticos o antidepresivos, o también los analgésicos y los opioides, ¿verdad? Pero los opioides no son la primera línea. Y cuando uno dice que el opioide no dio resultado, bueno, hay que ver si tampoco, si no hay que hacer otro fármaco. Ahora, si todo el tratamiento farmacológico no dio resultado, hay tratamientos intervencionistas que pueden dar soluciones, ¿verdad? Como son, por ejemplo, las risotomías, ¿verdad? Que realizan los que hacen tratamiento intervencionista del dolor, ¿verdad? La risotomía por balón o la risotomía por radiofrecuencia es un procedimiento que está indicado cuando el tratamiento farmacológico no dio resultado o cuando se hizo dependiente del tratamiento farmacológico a dosis altas con efectos secundarios. Muchísimas gracias, doctora. La próxima pregunta es así. En pacientes mayores con artritis y reumatismo, ¿qué considera mejor, la terapia farmacológica o la fisioterapia? Creo que no son excluyentes, y son las dos, ¿ah? Son las dos. Hay que ver el paciente, ¿verdad? Pero los analgésicos comunes, los antiinflamatorios, hay que tener cuidado con los pacientes añosos por su función renal, que ya tienen un clearance de creatinina disminuido, ¿verdad? Los pacientes añosos, por lo cual hay que tener cuidado con los AINES, se pueden usar cuando las exacerbaciones del dolor, pero los analgésicos comunes, y por supuesto, con algo de terapia física. Por más añoso que sea el paciente, algo se puede mover, ¿tá? Algo de movilidad articular puede ser, y los tratamientos fisiátricos, esos tratamientos que se ofrecen, como la magnetoterapia u otros tratamientos más físicos, pueden tener un lugar importante en este tipo de pacientes. Doctora, ¿usted tiene experiencia con el uso de cannabis en el tratamiento del dolor crónico? ¿Qué futuro, en su opinión, tiene el uso de los cannabinoides? Bueno, yo creo que es una de las grandes buenas cosas que se dio en los últimos años, ¿verdad? El descubrimiento de ese sistema endocannabinoide, ¿verdad? Que tenemos, así como tenemos un sistema opioide, tenemos también un sistema cannabinoide, y es sobre ese sistema que actúan los cannabinoides. Yo experiencia en el uso no tengo mucha, porque en nuestro país, en el Uruguay, no hay preparados, habilitados por el Ministerio de Salud Pública de cannabinoides para el uso del dolor. Sí, lo que a veces se hace es la importación de otros países que tienen sí compuestos de cannabinoides, y es en esos pacientes que lo he usado. Pero sí ocupa un lugar, es un analgésico que tiene una potencia media, como un opioide débil, que muchas veces es bien tolerado, y que bueno, y que ocupa un lugar, por supuesto, en el tratamiento del dolor. ¿Y cuál es su opinión acerca de la acupuntura como coayudante en manejo del dolor crónico? Bueno, la acupuntura es una buena opción también. La acupuntura tiene evidencia científica de que sirve para muchos cuadros de dolor crónico y para la ansiedad también, ¿verdad? Es una herramienta importante, sobre todo para los dolores musculoesqueléticos, no tanto para los dolores con componente neuropático, pero bueno, tampoco es que a veces, como no hay dolores neuropáticos puros ni nociceptivos puros, puede también tener un lugar.
Gracias, doctora. Vamos entonces con la última pregunta. ¿Puede comentar su experiencia en relación al uso de la amitriptilina? Sí. Dosis de inicio, vida media, inicio de acción y relación real con la taquicardia. Bueno, la amitriptilina es un fármaco que se ha usado muchísimo, es un viejo antidepresivo, ¿verdad? Que ya casi que para la depresión ha caído en desuso, o capaz que no sé, eso lo dirán los psiquiatras, ¿verdad? Pero que para el dolor sigue teniendo vigencia. Para el dolor, las dosis que usamos son mucho más bajas que las dosis que se usan para el dolor. En mi experiencia personal, yo más de 25 miligramos en la noche por lo general no uso. Veo que a veces se hacen 50 miligramos, ¿verdad? En mi experiencia personal, yo más de 25 no uso. Por lo general, empiezo con dosis bajas. Le digo al paciente, si es un paciente de mediana edad, que empiece con medio comprimido del 25 miligramos en la noche, porque es muy sedativo, ¿verdad? Y fijándome siempre bien que no tenga contraindicaciones absolutas, como es el glaucoma, óvulo cerrado, o como es, por ejemplo, la hipertrofia prostática, ¿verdad? Porque al ser anticolinérgicos, potentes anticolinérgicos, pueden agravar cualquiera de esas dos condiciones. Y teniendo mucho cuidado en los pacientes añosos por la hipotensión ortostática que genera, ¿verdad? Pero bueno, para algunos cuadros de dolor neuropático, sigue teniendo vigencia la amitriptilina. Ahora, cuando el paciente está deprimido además, la amitriptilina no nos va a ayudar, ¿verdad? Ahí habrá que asociar un ISRS o habrá que ir a la duloxetina. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido usted muy amable. Le deseamos muy buenas noches y le agradecemos en nombre de Megalabs. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego.